Bueno, ya se está iniciando la grabación. Iniciamos a grabar. Entonces, el objetivo de este encuentro es debatir y concluir a qué paradigma corresponden las siguientes situaciones, ¿sí? Se encuentran del grupo número 9 del curso de trabajo de grado todos los integrantes. Entonces iniciamos esta reunión. Debatir y concluir a qué paradigma corresponden las siguientes situaciones de investigación. Listo, compañeros, iniciamos. Entonces, ¿cuál de las siguientes investigaciones se puede proceder desde el paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico? La primera situación o investigación es, primero partamos desde qué son los paradigmas de la investigación. Para este momento les comparto que Martínez afirma lo siguiente. Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias propuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia. Son modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo de acción determinado. Lo que quiere decir que estos paradigmas son quienes nos guían para poder hacer ciencia, poder investigar y poder concluir, ¿cierto? En este momento tenemos el paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico. La primera pregunta es, ¿quiénes son los más afectados con el alza a los productos y bebidas con alto nivel de azúcar? ¿Quiénes son los más afectados con el alza a los productos y bebidas con alto nivel de azúcar? Listo. Yurley, por favor. Yo esta pregunta pues la enfoqué desde el paradigma interpretativo, donde se trabaja en la parte cualitativa, porque allí habría que entrar pues a mirar qué factores pues afectan, y como es algo que depende como de forma particular de cada persona, entonces se entraría como a mirar los puntos de vista, porque en primera medida uno podría pensar que incluso pueden ser los niños que lo consumen, pero si uno lo mira desde otro punto de vista serían los productores. Entonces lo vi desde el enfoque cualitativo. Vale, gracias. Carlos. Bueno, primero me confirman que se escuche bien. Sí, señor, sí lo escuchamos. Compañeras, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Compañero. Bueno, entonces pues también, no sé el compañero si no nos escucha. Bueno, ha salido. Entonces me gustaría compartir también mi elección del paradigma de investigación para esta primera pregunta. Y estoy de acuerdo con la compañera Yurley. Este paradigma de investigación para mí también corresponde al interpretativo.
¿Por qué? Porque se basa en la teoría del construccionismo, ¿sí? Planteado por Seymour Papert. Me gustaría agregar que, de acuerdo con Gervasio, 2016, mediante la misma se pretende desarrollar conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales donde el investigador se sumerge en la realidad para captarla y comprenderla. De acuerdo a la situación presentada y también que el tipo de investigación es cualitativa, me parece que es acorde y por supuesto después, para la compañera Claudia, yo puedo agregar la cita mencionada, dado que estén todas de acuerdo en que sea este paradigma, lo podría mejorar de acuerdo a mi respuesta, ¿sí? Estoy de acuerdo con la compañera. Me gustaría escuchar a la compañera Laura. Buenas noches. Para mí, en esta pregunta creo que sería positivista, ya que enmarca las metodologías racionalistas, cuantitativas, científicas, naturalistas, tecnológicas y sistemáticas y gerenciales. Estas buscan que las causas de los fenómenos sociales en los cuales los sujetos no tienen una inmersión propia y donde el único conocimiento aceptable es el científico. Pienso que también plantea la posibilidad de llegar a verdades absolutas en la medida en que se abordan los problemas y se establece una distancia significativa entre el investigador y el objeto del estudio. O sea, en este caso no estamos mirando lo que para nosotros está bien o no, sino es según como algunas estadísticas, quiénes serían los más afectados. Entonces, como decía la compañera al principio, si lo hacemos por lógica, serían los niños porque son los que más la consumen, o quizás hasta los adultos. Pero si lo hacemos desde cifras que arrojen los estudios o algo así, los más afectados serían las empresas que las distribuyen porque sería menos compra de parte de las personas a las cuales se les va a afectar su bolsillo. Entonces, para mí sería positivista. Compañera, ¿y no crees que siendo estas situaciones, de acuerdo a lo que dices, que pues se ven más afectados los niños en este caso, por supuesto, pero entonces, ¿no crees que es un tipo de investigación más cualitativa que cuantitativa? Podría desarrollarse desde un enfoque más etnográfico que... Lo que pasa Yo es tengo una pregunta en cuanto al planteamiento de los paradigmas. Sí. De los tres que ella nos supone cada pregunta hacer una o se puede repetir en las preguntas. Realmente considero que cada pregunta tiene un paradigma porque se mencionan tres en el enunciado inicial, Exacto. Pregunta Entonces, inicial. para mí, el sociocrítico se asemeja más a, ustedes dicen que... Digamos, ustedes dicen que este es... por ejemplo, yo estaba leyendo acá, digamos, el paradigma positivista tiene también relación con el paradigma interpretativo. Espérame un momento, Clau, antes de que continúes hablando, el compañero Carlos ha levantado la mano varias veces. Qué pena, compañero. Sí, qué pena, compañeras. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Primero que todo, pues disculparme, estoy en una zona rural de difícil acceso y entre los bajonazos de luz y la mala cobertura es muy difícil la conexión, pero aportando a este proceso, cabe resaltar que los paradigmas se han enfatizado principalmente en la asignación de los juicios, sean cualitativos o cuantitativos. En este caso, no es netamente cuantitativo, porque no podemos cuantificar quiénes son los más afectados, ni siquiera es los más, no es algo subjetivo. Lo mismo pasa con lo cualitativo. Entonces, en sí, considero que este planteamiento hace parte del enfoque sociocrítico. ¿Por qué? Porque precisamente es un planteamiento que se tiende a generalizar hacia los afectados por el alza, no por el consumo. Entonces la generalidad es que siempre se empieza a debatir, no, los niños son los afectados o los empresarios, pero no, ¿quiénes son
los afectados con el alza. Entonces estamos yendo un poquito en contra de lo que creeríamos general, porque empezaríamos a debatir que el azúcar es mala, que el azúcar es buena, tal cosa. En cambio aquí va en contraposición con eso. Entonces tomando el aporte de un licenciado, Joel Santos Rivera, que toma estos enfoques, él lo define como precisamente la oposición al cualitativo y cuantitativo, es decir, positivista y el otro, y que pretende superar ese reduccionismo del paradigma, es decir, ir más allá del positivista y del interpretativo. Entonces él hace una reflexión acerca de que estos planteamientos se basan en la crítica de los procesos de conocimiento. Entonces, por eso, yo creería que este va más enfatizado hacia esa criticidad de ver quiénes son afectados con el alza de los productos, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino social. Entonces creo que es una mezcla de los dos. Gracias. Del sociocrítico y de cuál, compañero. Es decir, considero que es sociocrítico porque va más allá del positivista y del interpretativo, es decir, del cualitativo y cuantitativo. Ok, descartas por completo el interpretativo, entonces. No, compañera, precisamente la investigación no tiende a ser cerrada, no se puede descartar. Hace parte, o sea, en esta clase de planteamientos hay presencia de la parte cuantitativa a la par que hay presencia de la parte cualitativa, pero no se puede englobar en uno solo, por eso va más allá, hacia la parte Estaríamos hablando de una investigación. Sí, entonces en este caso tenemos que darle un solo paradigma, entonces ya hay, o sea, ¿tú cuál dices? Y ya, esa es la... Sociocrítico, compañera, sociocrítico. Ok, vale. Total sociocrítico. Espérenme un momento, la compañera Claudia no podría por favor continuar en este momento y al final decidimos entonces. Bueno, lo que dice el compañero Carlos, o sea, tiene mucha relevancia porque, digamos, ahí no podemos solamente cuantificar o cualificar la información, ¿sí? Entonces, yo creo también, como dice el compañero Carlos, que está entre el nuevo sociocrítico, o sea, desde lo social y desde el punto crítico. O sea, para mí, en este punto, pues, en relación a todo lo que han dicho, sí tiene parte, digamos, como decía la compañera Laura, de la parte del positivismo, también tiene la parte del paradigma interpretativo, porque el objetivo acá en eso es como interpretar eso, pero no lo podemos dejar en ese solo porque no lo dejamos solamente en la parte cualitativa, sino también tenemos que meter también la parte cuantitativa. Entonces, yo creo que sería la mejor, lo que sociocrítico, pues para mí, un paradigma sociocrítico. No sé qué dirán. Porque, bueno, acá estaba leyendo, hay una parte donde dice que el paradigma sociocrítico analiza la parte, digamos, la parte positiva, que es la explicación, y también la parte de la comprensión, que es la parte de como la interpretación. O sea, hablando como los dos puntos que estamos mencionando acá en este tipo de investigación. El sociocrítico reflexiona sobre lo social, ¿sí? Sí. Ustedes consideran este estudio, claro, por supuesto. Esto es un fenómeno social, podría decirse. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, pues es que todos tienen algo muy similar, tienen cosas similares, cosas que nos pueden orientar y en este punto confundir, ¿sí? Me había guiado por el interpretativo, al igual que la otra compañera, la compañera Laura, creo que fue. Y es que por eso les preguntaba que si los tres paradigmas debe ir uno para cada pregunta o si se puede usar el mismo en otra pregunta. Porque si seguimos yo creería que toca seleccionar uno para cada uno y si le ajustamos. Exacto, pero si pasamos a cuánta inseguridad se pone. Y la tercera pregunta sí es más porque dice fortalecer los procesos de lógica matemática en estudiantes. Pero digamos, en cuánta inseguridad nos está hablando desde el principio ya de que es cuantitativa, no más con decir cuánta inseguridad, nos está invitando a que hagamos la parte cuantitativa. Pues eso es lo que... Espérame, compañera. Yo siento que en la primera
No, espérame un momento. No se me, no se me salgan del punto en el que estamos. Estamos en el primero. Espérame en un momento. La pregunta, vuelvo y la repito, la inicial, que es ¿en cuál de las siguientes investigaciones se puede proceder desde el paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico? Tenemos que elegir uno según Solo concreto. se queda en una. Sí, señora. Entonces dice, ¿quiénes son los más afectados con el alza a los productos y bebidas con alto nivel de azúcar? Pues reconsiderando desde las diferentes posturas en este caso, entonces sería, sí señores, sería el paradigma de investigación sociocrítico. Y sería un tipo de investigación mixta, de acuerdo con las opiniones. La compañera Laura, señora. Sí, sí, pues, o sea, si no es el interpretativo, perdón, el positivismo, que es el que yo digo, pues me voy por el sociocrítico. Sí, tiene más relación realmente al escucharlos desde los argumentos que presentan. Lo considero que es ese. Bueno, me gustaría agregar que las características de este paradigma son ontológicas, nominalistas, desde la construcción social y experimental de la realidad, subjetivista, se puede incorporar valores en el proceso investigativo y el conocimiento se construye, se dialoga y se participa, se promueve procesos participativos. ¿Sí? El método de investigación es etnográfico. Los representantes, Frey, Lewin, Marcus, Giroux. Bueno, en torno, digamos, general, bueno, ahorita voy a hacer como un documento, me imagino que por cada pregunta es como un... Ah, bueno, pues ya lo hacemos en la diapositiva, ¿no? En Sí, este esa es la momento, idea de la diapositiva. sí, pero en este momento, de acuerdo a cómo quede, o sea, en este momento queda así, por ejemplo, ya elegimos a qué paradigma corresponde, ya lo debatimos. Entonces, después, cada compañero puede ingresar al documento de Google Docs y desde citas, argumentos propios, por favor, ayudarnos a reforzar como la elección para poder seguir con el siguiente paso. ¿Listo? Listo. Perfecto. Bien. La siguiente, ahora sí la siguiente pregunta. Bueno, dice, ¿a cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Bogotá? En esa pregunta yo lo asumí como cuantitativo, positivista, bueno, al paradigma positivista, cuantitativo, porque ahí pues arranca de una vez como preguntando una cifra numérica. Y de hecho uno a través de la experiencia se da cuenta que por mecanismos de observación, de encuestas, por incluso los mismos datos que se manejen, uno podría sacar una conclusión haciendo un estudio respecto a esta situación y podría utilizar todo lo de estadística descriptiva para hacer un análisis de los datos recolectados. Entonces, desde lo que comprendo, esa pregunta la ubiqué dentro del paradigma positivista. Ok. La compañera Laura, por favor. Pues yo acá tengo un enigma porque yo lo tomé más fue como que no, o sea, no es tanto medir la inseguridad, sino para mí era como usar un paradigma que nos ayudara
como a resolver la inseguridad, ¿sí? No a medirla, sino a resolverla. Entonces, para mí era un paradigma sociocrítico porque pues yo lo veía orientado, era como a la práctica educativa, ¿sí? A tomar decisiones y a cambiar lo que nos preguntaban, más no a medir. Entonces, para mí era lo sociocrítico. Bien, compañera, antes de darle la palabra al compañero Carlos, me gustaría agregar que para mí este también correspondía al paradigma de investigación sociocrítico, ¿sí? Porque el tipo de investigación sería cualitativo para mí y como el mismo paradigma se describe, sería la postura crítica de una situación social que se está presentando. Entonces sería desde un método etnográfico, desde historias de vida, o sea, ya lo tenía propuesto de esa manera desde lo consultado en las fuentes de la unidad. Bien, el compañero Carlos, por favor. Bueno, respecto a esta pregunta, tomando el aporte de Navarro, él define la parte positivista o cuantitativa como contemplar esos fenómenos sujetos a leyes, ¿cierto? Y que buscaba principalmente verdades científicas. Entonces es una ciencia general que organiza el resultado de las ciencias naturales. En este caso, vemos que no nos pregunta acerca de la problemática de la inseguridad, no nos pregunta opiniones, no nos pregunta si estamos o no de acuerdo, ni cómo mejorar o mitigar la inseguridad. Nos está preguntando por un cuantificador. ¿Cuánta? Aún así, la pregunta es relativamente ambigua porque no está por investigación limitada. Esa inseguridad puede ser inseguridad física, puede ser inseguridad mental, entonces no está limitada desde la investigación, es un tema bastante amplio, pero es cuantificable. Es decir, si tomamos estadísticas, como nos nombraba la compañera, si vemos estudios, vamos a poder expresarlo de forma numérica. Entonces, un ejemplo. Se presenta una inseguridad del 20% por robos, del 40% por asesinatos, de tal cosa. Entonces, esa parte estadística más exacta, más numérica, hace énfasis al modelo positivista. Es la opinión que tengo basado en esos aportes. Okay. Bueno, mira, hay una parte acá, bueno, que yo estoy leyendo que dice que el paradigma empírico, analítico, cuantitativo considera que el mundo natural existe al margen del investigador, es decir, la realidad objeto de estudio es objetiva e independiente del sujeto que se aproxima a ella. Esto hace que solo a través de la observación y el uso de métodos científicos adecuados podamos descubrir el orden que constituye a cualquier fenómeno y por tal explicar, precedir y controlar sus eventos, ¿sí? Es como dice el compañero Carlos, para mí también está entre, bueno, que la paradigma empírico analiza tiene parte con el positivista, ¿sí? Esto, porque ahí nos está, como se dice, la pregunta está más enfocada en la cantidad, ¿sí? Como en un objeto de estudio, ya nos está diciendo cuánta inseguridad, ¿sí? Es más como por esa parte que yo digo. Okay. No sé. Ok, bueno. Realmente la argumentación, la justificación que da el compañero es bastante clara y realmente cuando lo menciona, cuando lo explica, lo hace que uno lo comprenda o lo vea desde el punto de vista o lo entienda como él lo está interpretando, ¿sí? Hay que escribirlo, Carlos, ¿no? Pero entonces me queda a mí que, listo, estoy de acuerdo en cuanto puede ser de un tipo de investigación cuantitativa, pero me queda a mí la incertidumbre de saber el sociocrítico en este caso, ¿por qué no se puede? Porque, a ver, compañero Carlos, el sociocrítico en este caso, ¿por qué no se podría tomar? ¿O por qué no tendría mayor peso para tomarlo?
Claro que sí, compañera, te respondo con todo el gusto del mundo. Resulta que el sociocrítico, el investigador, hace parte activa del proceso. Es Ajá. decir, por ejemplo, como lo dice Pokepwitz, que la pronunciación no estoy muy seguro, del 98, él afirma que estos paradigmas conocen y comprenden la realidad como una práctica. ¿Sí? Es una teoría práctica que integra Como tomar, conocimiento, la acción y los valores. Entonces, en el sociocrítico, el investigador está inmerso. En este caso, yo puedo estar desde Gambita, que estoy haciendo este análisis cuantitativo y no estoy inmerso en ese componente práctico. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, el aporte de Navarro sobre el positivismo, él dice que estudia las causas de un fenómeno que antecede a otro, ¿sí? Y con base a eso es práctico y su intención y fines se aleja de tareas especulativas. En este caso, eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos analizando algo muy práctico, algo muy real, pero que no es para nada subjetivo y no necesita de la intervención que sí necesita el crítico social, que debe el investigador estar ahí inmerso. Por ejemplo, cito un ejemplo del sociocrítico es cómo la tecnología ha alienado a las personas, ¿sí? Eso lo puede ver desde nosotros mismos porque empezamos a dar observaciones. No, yo he notado que pasa tal cosa, que pasa tal otra, porque estamos inmersos en el proceso. En cambio, cuantificar la inseguridad es lo mismo que saber el número de habitantes de Bogotá. No necesitamos estar inmersos en el proceso para poder hacer su estudio. Por eso está más englobado en la parte positivista. En este tipo en este paradigma de investigación, la técnica, como la observación, el cuestionario y las pruebas estandarizadas aplicarían. Claro que sí, compañera. Precisamente son los instrumentos de los que se basa la parte positivista. Sí, señor, eso estoy analizando acá y de acuerdo a la elección que había hecho y los apuntes, entonces le estoy mencionando. por ejemplo, también digamos la parte sociocrítica habla más como la toma de decisiones de acuerdo a lo que está planteando, ¿sí? Como los cambios que se puede generar en ello, más que todo. Bien, de acuerdo con esto, la compañera Yurley y Laura tendrían algo por agregar. ¿Están de acuerdo con que sea ese paradigma? ¿Están convencidas que es ese paradigma de acuerdo a la explicación del compañero? Pues de la forma que lo explica Carlos, uno se convence. Pero Sí. yo siento que la inseguridad no se puede medir. O sea, no es como decir, o sea, no se puede dar una cifra específica. Pero obviamente, pues haciendo los estudios y todo lo que él plantea según este paradigma, pues sí, se convence uno. Pero para mí no era positivista. Bien, y si dejamos los dos paradigmas y le enviamos por correo al tutor el Google Docs para que lo analice de acuerdo a lo debatido. Aunque realmente confío en la argumentación que presenta el compañero. Sí, es que Carlos realmente o sea, lo enfocó y lo explicó de una forma que nos queda claro que sí es lo que él dice. Solo que obviamente para nosotras no lo es porque pues estábamos totalmente, o sea, estábamos viéndolo desde el enfoque de la seguridad y no de cuánta. Es que, bueno, eso Sí. es lo que yo digo, porque digamos, yo lo veo más como la parte cualitativa por la pregunta que hace esa, ¿a cuánta inseguridad, sí? Nos está preguntando como que la cantidad, ¿sí? Más como por eso es que lo veo yo. Pues en cambio, sí. yo lo vi fue como inseguridad, algo social, algo que se tenía que estudiar desde lo social, no desde lo cuánto. Sí, o sea, yo me voy es como el tema de la pregunta, como que a cuánta inseguridad, ¿sí? O sea, no está preguntando como que la cantidad, a ese más es que yo digo, por eso digo, apoyo lo que dice Carlos, por eso, porque como decía Carlos, la parte sociocrítica se vaya más como a la toma de decisiones, ¿sí? Sí. Bien, aún así, bueno, entonces me gustaría agregar que para este paradigma, de acuerdo con Martínez, el conocimiento positivista busca la causa de los fenómenos y eventos del mundo social, formulando y generalizando
los procesos observados. De acuerdo a esa cita, aplicándolo a esta situación de a cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Bogotá, también se podría buscar la causa del fenómeno, pero en este caso es la cantidad del fenómeno. Sí. Mire lo que, una parte que donde dice el paradigma positivista. Dice, él busca un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y replicable. Sí, tal cual como dice mi compañera. Los fenómenos observables. Bien, entonces lo dejamos con el paradigma de investigación positivista. Oh, por Dios. O sea, bueno, que... Carlos, le toca afianzar la explicación. Sí. Continuamos con las siguientes. ¿Cómo fortalecer procesos lógicos matemáticos de los estudiantes de ingeniería? Compañero Carlos. Bueno, compañeras, en este apartado es interesante ver precisamente la formulación de la pregunta. Aunque si nosotros nos vamos por el proceso en sí, mire, los pensamientos, fortalecer los procesos lógico-matemáticos de los estudiantes de ingeniería. Tiene un distractor en la ingeniería y los procesos lógico-matemáticos son cuantificables, son medibles, ¿cierto? Pero en este caso no nos está preguntando acerca de eso. Bien podría ser los procesos sociales, los procesos naturales de alguna mezcla o demás. Miren que lo que nos pregunta es cómo fortalecerlos. ¿Qué sucede? Se infiere que se presenta un problema de aprendizaje, un problema educativo en esos procesos de lógica matemática. La forma de intervenir en eso es a través de una investigación, educación, participación o educación activa. Es decir, esto se basa en una investigación en el ámbito educativo. Y las investigaciones en el ámbito educativo es muy rara la que es cuantitativa, porque la parte cuantitativa o positivismo se basa más en medir. Entonces, el número de bacterias, el crecimiento de un virus y demás. Pero en el ámbito educativo, como docentes vemos que siempre, bueno, siempre no, es una palabra absolutista, que en la mayoría de casos los procesos investigativos se basan en la parte cualitativa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cuantificar. No podemos cuantificar cómo fortalecerlos, porque puede ser que estemos aplicando un proceso, pero ese proceso, los estudiantes estén viendo tutoriales, por ejemplo, externo al proceso investigativo y fortalezcan ese proceso lógico-matemático. Y podemos atribuirle erróneamente la asertividad del proceso de investigación a la investigación aplicada, más no necesariamente está relacionada a esta. Entonces hay muchos aspectos externos que pueden influir en ese fortalecimiento. Por ende, es más un proceso cualitativo porque va a medir o va a tratar de desglosar, medir no, va a tratar de desglosar cómo poder hacerlo. Hay que plantear una posible hipótesis, hay que aplicar un proceso, un planteamiento metodológico y evidenciar posibles resultados. Y eso, aunque hace parte o va a servirse del método científico cuantitativo, sus conclusiones van a ser cualitativas. Por lo tanto, yo personalmente lo asignaría al paradigma interpretativo que tiene pues su ámbito en la parte cualitativa. Gracias. Yurley. Bueno, en ese caso, yo lo ubiqué dentro del paradigma empírico-analítico, ya que a través pues, de las lecturas de las referencias recomendadas por el docente, uno ve que este paradigma ha sido el mayor, o sea, ha estado influenciando en mayor medida toda la parte educativa, siendo hasta el siglo XX como el referente exclusivo dentro de la investigación educativa. Se basa en la idea de positivismo lógico propuesto por las ciencias físico-naturales, a partir de la cual ningún conocimiento puede ser admitido como válido si no se ha obtenido a partir de la experiencia. Entonces,
pues el argumento que el compañero decía, pues es muy válido, porque es que aquí nos están hablando es como de un problema como de aprendizaje, más no de la temática como tal. Entonces, con relación a eso, pues lo ubiqué dentro del paradigma empírico analítico. Gracias. Compañera, interpretativo, sociocrítico o positivista. Qué pena. ¿Recuerdas que estábamos trabajando con esos tres? Sociocrítico, entonces. Okay. La compañera Laura, por favor. Para mí también es interpretativo. Y yo lo afirmo con Martínez 2013, que dice que el paradigma interpretativo surge como alternativa al paradigma positivista y que toma un punto de partida desde la idea de la dificultad para comprender la realidad social desde las lógicas cuantitativas, razón por la cual el paradigma se fundamenta en la subjetividad y da cabida a la comprensión del mundo desde de la apropiación que de él hacen los individuos. También plantea que el conocimiento humano no se descubre, sino que se construye. Entonces, por lo tanto, este paradigma se basa en una teoría del constructivismo, en el cual el conocimiento se convierte en el producto del trabajo intelectual y de las vivencias de cada individuo. Entonces, estamos viendo que hay una dificultad y que necesitamos fortalecer. Entonces, para mí también es el interpretativo. Bueno, con respecto al paradigma interpretativo, me gustaría agregar que se construye el conocimiento desde las experiencias del ser humano, ¿sí? Se comprende e interpreta los estudios de investigación. Sería un tipo de investigación cualitativa. Cualitativa, pues, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, no podríamos medir cómo fortalecer o cuánto se ha fortalecido. No, la pregunta es cómo fortalecer. Entonces, podría ser de diferentes posturas e ideas para fortalecer el proceso lógico-matemático y hacer un tipo de investigación cualitativo. También me gustaría agregar que de acuerdo con Gervasio, pues se pretende desarrollar conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales. Este sería un fenómeno educativo que se presenta en diferentes instituciones y no solo con los procesos lógico-matemáticos, sino con lectoescritura, con inclusión de las TICs, con afianzamiento de lengua extranjera. Entonces, estoy de acuerdo con este paradigma y le cedo la palabra a la compañera Claudia. Bueno, yo también estoy de acuerdo, es el paradigma interpretativo, ¿sí? Porque lo que busca en este es como comprender y describir los procesos, ¿sí? Digamos, cómo mejorar, ¿sí? Digamos, ahí en ese punto la pregunta es cómo mejorar los procesos lógico-matemáticos, más no nos está diciendo cuánto, ¿sí? Sino nos está buscando es cómo, más como cómo interpretamos esa parte de la mejora en el proceso. Más como eso. Digo que es la parte interpretativa, el paradigma interpretativo. Porque Laura, digamos... qué pena. Yo quiero agregar que una de las finalidades de este paradigma es describir la realidad educativa a través del análisis profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos intervenientes en las diversas situaciones objeto de investigación. O sea, acá nos están dando un grupo específico y nos están diciendo qué es lo que queremos lograr. Entonces, siento que iba a leer el mismo punto. Iba a leer lo mismo. Sí. Es que cuando usted habló, yo dije, esto que dice el autor es muy cierto. O sea, sí. Ese es como el punto a favor para decir, este fue el paradigma que escogimos.
Sí, exactamente. Sí, y también acá hay una parte donde dice el impacto positivo en el desarrollo de la práctica adaptativa contextualizada, ¿sí? También está generalizando en la parte del paradigma interpretativo. Ok. Bien, compañeros. Entonces, me gustaría retomar los paradigmas que más fuerza tuvieran en su argumentación para dejarlos definitivamente en cada una de las preguntas y para poder, en mi caso, pues retomar las lecturas y poder argumentar y justificar la elección, porque realmente en el primero creí que era el interpretativo, en el segundo creí que era el sociocrítico, en el tercero estaba convencida que era el positivista. Ya después de tomar los puntos de vista, de analizar lo que ustedes mencionan y de retomar acá los apuntes, claro, les doy la razón, sobre todo al compañero Carlos, que se nota que estudió muy bien las Digamos, en lecturas o este, que las comprendió o que las profundizó de una manera o le dio una interpretación, por supuesto, cada quien le da una interpretación. Es la interpretación que él le da a la pregunta. a la pregunta para Exactamente. poder deducir el paradigma, porque pues teníamos razón todos en las dos primeras, pero Sí, él nos hacía ver por qué no se podía y por qué se podía de la forma en que él interpretó y pues obvio nos convenció porque las razones eran muy específicas, ¿sí? O sea, nos contradecía con los argumentos que realmente nos decía, pues sí, definitivamente él tiene razón. sí, sí, claro que sí. Entonces retomemos. En el primero, ¿quiénes son los más afectados con el alza de los productos y bebidas con alto nivel de azúcar? Es el paradigma sociocrítico, ¿cierto? Sí. Bien. Bueno, ¿quiénes son los más afectados? No sé cómo entrelazarlo. No solamente colocas sociocrítico, que ya Sociocríticos, sí. después Nosotros hacemos entre todos lo organizamos. Eso. Ajá. Si quien pueda entrar ahorita y ir dejando aportes, o si no, mañana lo hacemos y a partir del miércoles vamos viendo lo de la Yo diapositiva. creo que Carlos, que fue como el que dio la idea más Más fuerte, o profundo. sea, como el que nos convenció, debería colocar el aporte. Sí, porque él Pues prácticamente nos resumió, o sea, Tomas en la segunda que fue la que más. sí, sobre sí, todo sí, en o sea, eso. que la idea de él fue la que realmente o sea, nos dejó claro el por qué se tomaba ese paradigma. Sí. En la segunda, ¿a cuánta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de Bogotá? Entonces es el paradigma Positivista. positivista, sí, señor. Y en la tercera, ¿cómo fortalecer procesos lógico-matemáticos de los estudiantes de ingeniería? Paradigma de investigación interpretativa. Bueno, toca organizarlo, colocarle el nombre completo y todo. Sí, Bueno, eso se va organizando poco a Y es poco. solo como porque nos queden las ideas y sepamos ya que como grupo eso fue lo que decidimos en esta reunión. bien. Para la presentación de las diapositivas, por eso es importante realizar esta matriz que propuso Claudia, porque hay que explicar las razones de por qué se clasificó cada uno de las investigaciones planteadas, ¿sí? De cada paradigma, por qué se eligió.
Realmente eso es lo que hay que hacer en las diapositivas. Y pues agregar conclusiones. Debe ser en una herramienta virtual según de acuerdo con la guía. Entonces, yo les iba a proponer que entre hoy y mañana dejemos lista esta matriz para el miércoles poder iniciar las diapositivas. Yo puedo ir organizando las diapositivas. ¿En qué aplicación tienes como programado hacerla? En Prezi. Ah, bueno. Sí, porque hay varias, ¿sí? Bastantes Sí. que se manejan. Por ejemplo, no sé si han escuchado la de... Ay, pues, me fue el nombre ahorita. Y esa es demasiado educativa. Es que se me olvidó el nombre, espera. Hasta que me acuerde les escribo un nombre exactamente. ¿Está Genially o Canva? Esa, Jenny, se me fue el nombre. Esa es muy buena, la verdad. Tiene muchas cosas que ayudan a Muy ver un interactiva. documento muy... Sí, Sí, yo la uso bastante. exactamente. Voy a dejar de grabar, entonces queda constancia de que estuvieron todos los estudiantes del grupo 9 del curso de trabajo de grado con el tutor Daniel Olivera. ¿Listo? Gracias. Y no se vayan a ir.